¿Ya? Bueno, Sí, muchas veces otra persona también me dijo que, pucha, profe, es que yo he estudiado, o sea, no estudié lo que entró en la primera prueba. La primera prueba es la demanda hídrica de los cultivos. Eso es fundamental para entender para adelante. O sea, yo hasta el momento de explicarle cómo es un diseño hidráulico, tengo que conocer la demanda hídrica. Porque ¿qué saco con hacer un sistema de riego y no tengo idea cuánto es lo que tengo que regar? ¿Por qué le volví a preguntar eso? Porque vi que había mucha deficiencia en la respuesta de la primera prueba. Había mucha deficiencia en los cálculos. Y si ustedes se fijaron, pregunté casi lo mismo de la primera prueba. Por lo tanto, si es que hay alguien que tuvo bueno en la primera prueba, con mayor razón debería tenerlo en la segunda prueba, las cosas que pregunté, o sea, por lo menos los cálculos que pregunté de forma similar. ¿Ya? Indudablemente que en la segunda prueba no me metí tanto en lo que es el aforo de caudales, o sea, de canales, perdón. Es más, esa prueba, perdón, la pregunta, la número 3, la dejé libre. El que la podía responder, la respondía y sumaba. ¿Ya? Si es que no la podían responder, no pasaba nada, yo consideraba la escala sin esa pregunta. Afortunadamente me volvió el alma al cuerpo con que al menos una persona haya respondido esa pregunta, que fue el muchacho de gorro rojo. Muy Así bien, muy que bien. felicidades a Nachito, Bravo. que me permitió volver a creer en ustedes. Siempre he creído. Confianza en la Y siempre he humanidad. pensado que cada uno tiene mucha potencialidad. Lo que pasa es que no la quiere sacar, si eso no es lo que me da risa. Ignacio, yo sé que tú sabes mucho y tú me respondes bien cuando yo hago las preguntas, pero se equivocan en la prueba. ¿Ya? ¿Lo estás grabando, sí? Sí, 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 pero lo puedo cortar después. No lo voy a subir a YouTube. Le cambio ahí, le pongo un efecto en la boca para que se mueva diferente. Por eso, muchachos, cada uno de ustedes yo sé que sabe, pero resulta que no sé si a veces dejan para último momento la materia. Yo sé que algunos dicen, no, profe, que yo estudio el último día. Escucha, pero si estudian el último día, obviamente no piensan que le va a entrar toda la materia de repente. Vayan siendo metódicos en el estudio. No acumulen la materia para el último día. A mí igual me pasó, profe, que estudié mucho la guía, la última, esa que nos entregó, que estaban mal los resultados, ¿se acuerdan? Sí. Esa la estudié caleta. Y la DNC y esas cosas, como que no le tomé mucha atención y que en esta prueba viene esto. Y no, llegué a la prueba y eso, igual... Pero y además que estaba la fórmula. Sí, pues, pues no, sí, era- igual, si usted vio que igual pude como resolverla, entre comillas, porque era cosa más. Pero Por eso. estudié mucho para la última guía, o sea, para la guía se llama. Y a veces a mí me causa curiosidad que a veces yo, no sé, pues, les paso la materia, le digo, este es un celular. Y de repente les doy vuelta, no, pero es que esto no nos pasó, pues. Pero si es el mismo celular, pues. No, no el mismo. Si lo doy vuelta, Ah, cash. si lo doy vuelta. Y ustedes tienen que acostumbrarse que en la vida, muchas situaciones, no nos podemos explicar todas las alternativas que vamos a encontrar en la realidad. Sobre todo en el tema agrícola. Sobre todo en el tema agrícola hay muchas cosas que ver. Lamentablemente uno en 2 años, o cuando saquen la ingeniería en 4 años, no va a poder pasar todo lo que nosotros podríamos ver en la agricultura. Yo imagínense, a mi edad todavía no sé, no he pasado, digamos, no he revisado todas las cosas que hay. ¿Ya? Por lo tanto, es difícil que cada uno pueda entender todas las opciones que hay. Pero sí me interesa que por lo menos entiendan la lógica. Entiendan la lógica de los ejercicios y tengan una base para poder desarrollar todo. ¿Ya? Es cierto que a veces no tengo mucho tiempo para volver a explicar, o de repente cuando estoy entre clase y clase no tengo mucho tiempo. A mí te juro que me encantaría poder hacer más clases recuperativas o de reforzamiento. ¿Ya? Si ustedes creen que es una opción válida y ustedes se comprometen a asistir, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque he hecho en otras oportunidades clases de reforzamiento. Y llega usted nomás. ¿Y saben lo que me da rabia? Que llegan los que no necesitan reforzamiento. Los que saben
son los primeros que están asistiendo. Y los que no saben, o por lo menos los que necesitan el reforzamiento, no aparecen. Que por las dudas igual la gente, porque saben que les va a costar igual, Es que eso es lo que pasa. son los que van. Eso es lo que pasa. Las personas que saben y se dan cuenta, digamos, que es importante, le dan mayor importancia y asisten. Sí. Por eso, si ustedes quieren y ustedes se comprometen, con la única opción de que si que llego a hacer una clase y veo 2 personas en la sala, yo me devuelvo, agarro mis cositas y me voy. ¿Ya? Por eso, si ustedes me dicen, profe, ¿sabe que me gustaría que, si puede hacer una clase de reforzamiento, yo me esfuerzo en venir en otra oportunidad? Yo, por ejemplo, los días lunes, yo no tengo clases con ustedes, ¿ya? Podría eventualmente hacerles una clase. Martes por medio, también yo podría hacerles una clase. No cuenten ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, porque estoy topado, ¿ya? Salvo que lo hagamos allá en la chichería donde Don Tito. También se aprende Y más. ahí podríamos pasar la Eso ahí entra. Jurado manejo mejor. Ahí. ¿Ya? Se las dejo rebotando. Ustedes verán si meten el gol o no. Todavía falta para la siguiente prueba, podríamos empezar al tiro. Pues. ¿Allá de San Bernardo? Es que yo creo que es más fácil allá en San Bernardo. Sí, porque para qué venir para pedir que... Profe, ¿y las Pero- últimas pruebas qué fecha van a ser? La última prueba yo creo que vamos a tener que dejarla porque tenía inicialmente para la... Mira, voy a tratar de ver si es que puedo en la segunda semana de diciembre. Allá Y la- celebramos. Y la prueba sería... Eso es para serían clases de repaso para el examen, ¿o no? No, o sea, para la... Bueno, sí podría ser para para el examen. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan bien toda la lógica, sobre todo el tema de los ejercicios, ¿ya? La unidad. Pero que salga de ustedes la motivación, o sea, no yo tener que estarle diciendo ya a mis muchachos, estudien esto, no, que ustedes me vayan indicando, me vayan preguntando, profe, ¿sabe que mire, este ejercicio no lo entiendo, cómo funciona, cómo es la lógica? Ujú. Yo eso es lo que haría, ¿ya? Pero obviamente eso implica de que las personas tienen que revisar cuáles son sus dudas, ¿ya? Y esas dudas vamos a ir aclarándolas. Claro, tratar de hacer una secuencia medianamente lógica, obviamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues, se las dejo ahí, si es que quieren, me avisan con anticipación. Ahora esas cuestiones de metro por columna, de agua, multiplicado Los cálculos de por... la clase de ayer. Ese que hizo que se terminó riendo, igual sirve, pues, para clases de repaso aprender a sacar el tema del radio. Si usted, pues, ¿Cómo andas riendo yo de los alumnos? no se rió de lo difícil que había hecho. No, mentira. Que el No me pi reí, multiplicado me por el reí, radio nada. dividido Nunca por me cuánto ando era, riendo de los alumnos. pi por radio al cuadrado, algo así. Era. No No ando sé. con plumón aquí. Era por ti, era pi por... Sí, pues pi por radio al cuadrado dividido por Igual yo año. la próxima clase lo voy a repasar eso en San Bernardo. Sí, porque Lo que pasa es sirve. que ustedes tienen que tener en Y por eso cuenta el cuadrado. Y por eso el cuadrado. de que yo tengo que considerar el Claro, era el diámetro, interior ¿verdad? de la tubería, no me interesa el diámetro exterior, por lo tanto ese diámetro interior me va a dar un área. Esa área es la que yo voy a necesitar para hacer el cálculo, porque por ahí va a fluir el agua, por el área interior va a fluir el agua. Esa área yo la determino porque si la multiplico por la velocidad me va a dar el caudal que pasa por esa tubería. ¿Ya? Si yo tengo una tubería más grande, obviamente voy a tener un mayor caudal a la misma velocidad. Y el área de esa tonterita es pi r cuadrado. Pero para saber qué ancho es, yo necesito saber el diámetro. O inicialmente el radio y lo multiplico por 2. ¿Ya? Pero el área, en este caso, es pi r cuadrado. Por lo tanto, yo para saber, o sea, teniendo el área, ¿qué es lo que hago? Divido por pi y después le saco la raíz cuadrada, porque como estaba el radio al cuadrado, le saco la raíz cuadrada al otro lado de la ecuación y obtengo el radio simplemente. Teniendo el radio, yo lo que hago es que lo
no tengo, tengo un solo radio, por lo tanto lo multiplico por 2 y ahí tengo el diámetro. El diámetro. ¿Ya? Ese diámetro voy a tener. Porque las tuberías se miden por el diámetro, pero el diámetro exterior, no interior. Yo para mis cálculos ocupo el diámetro interior. Pero para ir a comprar una tubería yo necesito saber el diámetro exterior. Pero yo les puse la tablita, cuáles eran las... sí, las medidas que corresponden, digamos, las tuberías de 2, 3, 4, 5 pulgadas, 2,5, etcétera. ¿Ya? Vuelvo a decir, se lo voy a volver a repasar en la clase del día miércoles, allá en San Bernardo. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta eso. Yo por acá voy a tener que pasar, digamos, el agua. Y dependiendo de esta área, y dependiendo de la velocidad, que normalmente cuando hablo de tuberías de descarga me refiero a lo que está de la bomba hacia atrás, o sea, hacia adelante. Lo que está hacia atrás, es decir, lo que está succionando, es justamente la tubería de succión, y eso normalmente se utiliza una velocidad de 0,5 metros por segundo. Y la tubería de descarga, es decir, lo que está botando o entregando la bomba, perdón, se considera una velocidad, para hacer nuestros cálculos hidráulicos, una velocidad de 1,5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque caudal es área por velocidad. Si yo tengo velocidad 1,5 metros por segundo, voy a tener un caudal también. ¿Por qué? Porque el sistema me va a requerir un caudal. ¿Cómo mido el caudal? O sea, el caudal, ¿de dónde lo saco? Distancia por tiempo, pero ¿no? Sí, pero el caudal originalmente, ¿cómo sé yo cuántos litros por segundo voy a necesitar, digamos, para un cuartel? Teniendo un caudalímetro. Poniendo el caudalímetro. Si no tuviera el caudalímetro. Ah, ¿Perdón? rayos. Volumen partido por tiempo ya, pero tengo que tener algún parámetro inicial para decir ya, este sector necesita tantos litros por segundo. La demanda bruta. La demanda bruta. La demanda bruta es el valor inicial que yo tengo que conocer. Porque ¿cómo voy a saber cuánta agua le voy a aplicar a un sector? Muy bien. Si no sé si son lechugas, son paltos, son viñas. Tengo que partir de ahí. Vuelvo a decir, ahí Con razón. vuelvo atrás a la demanda hídrica del cultivo. ¿Ya? La demanda hídrica. Y después le voy a asociar un factor de corrección del sistema de riego. ¿Cierto? Si es que es un sistema de riego por goteo, divido por 0,9. Y después de ahí veo, la planta necesita al día 5 milímetros. ¿Cuántos son los 5 milímetros? Yo tengo que tener, pero clarito, que son 50.000 litros por hectárea. Y esos 50.000 litros por hectárea lo aplico en un día. Chuta, es que no puedo estar 24 horas regando. Voy a estar 2 horas regando nomás. Ya, pues 50.000 dividido por 2 horas. Dividido por... ¿Cuántos segundos son 2 horas? Amanda. 2 horas, ¿cuántos segundos son? No, si lo puedes sacar así con la mente. ¿Cuántos son? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Fue muy difícil? ¿Fue muy difícil o no? Lo goza. Lo goza, Son ¿cierto? cosas simples que ustedes de repente demandan tanto este aparatito, No. 100 por 2, 7200. Por lo tanto, divido los Se van a juntar los 50.000 videos litros, divido por 7200, tengo la cantidad de litros por segundo que debería tener como caudal. Y ese caudal tiene que pasar por aquí, por esta área. Ya tengo la velocidad normalmente 1,5 metros por segundo. Por lo tanto, defino cuál es el área ideal para pasar esos, no sé, 50.000 dividido por 7.200, no tengo idea cuánto será. Serán 8,
Si es que alguien lo puede sacar. No sé. ¿Dividido? Sí, 50.000 dividido por 7.200. 7 por 6,9. Ya, 7. 7 litros por segundo. ¿Ya? Ese es mi caudal. 7 litros por segundo. ¿Ya? Si me están midiendo, yo le digo metros por segundo la velocidad, yo tengo litros por segundo y metros por segundo, no calza. Por lo tanto, los litros los llevo a metros cúbicos, porque ahí voy a poder simplificarlo con los metros que está la velocidad. Si son 7 litros por segundo, ¿cuántos metros cúbicos por segundo son? 7 litros por segundo, 1 litro. Sandy, usted puede. 0,001 metro cúbico. 7 litros por segundo lo quiero 7 llevar litros. a metros cúbicos por segundo. Pues, dividido por 1000. Era 0. ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Cuántos litros son? Por 1000. Sería 0,007. Si sabe, usted sabe. No te haga la cosa, si sabe. 1000 son. ¿No ven? Abajo tengo segundo y segundo, por lo tanto no me preocupo de los segundos, no tengo que cambiarlo. Tengo que pasar los litros a metros cúbicos nomás. Entonces son 7.000 metros cúbicos. 7 litros. ¿Cuánto es 7 litros? Un bidón así más o menos. ¿Cuánto es un metro cúbico? Un poquito más chico que el bidón, o sea que el bin es 1 metro cúbico. ¿Usted cree que esos 7 litros son 7.000 de esos? Es lo mismo, pero dividido. Dividido por que 1000. ustedes aprendan a dimensionar. ¿Ya? Exacto. Eso será más o menos aproximadamente un poquitito menos que 1 metro cúbico. Sí, se divide, por favor. Esa cosa acá, que la pluma. Para que sepan, es mucho. Melissa, dígame. Perfecto. Datos en el video. 0,007 metros cúbicos por segundo. Y eso lo divido por la velocidad para sacar el área. Recuerden, caudal, no ando con plumón. Pero piensen, caudal es área por velocidad. Para sacar el área, tiro la velocidad dividiendo al caudal. Por lo tanto, me queda caudal dividido por velocidad. 0,007 metros cúbicos por segundo dividido por 1,5 metros por segundo. No tengo idea cuánto me dará un valor chiquitito. 0,0046. ¿Pero qué viene a ser esto? Metros cuadrados. Los metros cuadrados que tiene esta área son metros cuadrados. Eso obviamente tengo que después sacar el radio. ¿Profe? ¿La velocidad se saca caudal por área? O sea, el área se saca caudal por velocidad. Caudal dividido por velocidad. Dividido por velocidad. ¿Alguien no tiene un plumón? No. ¿Catalina en su bolsito no anda con un plumón? Pero se va entendiendo, ¿no? Esto vuelvo a decir, lo voy a repasar. Yo tengo una duda, profe, en una parte, porque pasamos a ver, 7 litros por segundo, teníamos el caudal de 7 litros por segundo, Sí. se pasó a metros cúbicos por segundo, que era 0,07 metros cúbicos por segundo. ¿Y ahí qué hizo después? ¿No? Ese Y paso- ahí lo que pasa es que la fórmula de caudal es área por velocidad. ¿Sí? Yo necesitaba despejar área. Por lo tanto, la velocidad la pasé dividiendo al caudal. Ya. Y me queda caudal dividido por velocidad. Ah, ya. ¿Cuál era el Que la caudal? velocidad era esa 1,5. Exacto. Ah, perfecto. Ah, ya. Entiendo. ¿Ya? Tensiómetro. ¿Para qué sirve el tensiómetro? Ya, pero insisto, esa materia la voy a repasar después el miércoles. ¿Ya? Si no es que la voy a dejar así, bueno, ya. Y prueba para la próxima vez y ejercicio. No. Nunca tan maldito. Soy maldito de repente, pero no, nunca la. ¿Ya? Primero la prueba para uno de edición. Voy a tratar de hacerlo dos. Ah, no, pero sí. El lunes, el 1 de diciembre tenemos 2 pruebas, profe. Por lo menos yo. No, pero ya. Y si que le hacemos el 7. El 5, ¿no? ¿Tiene su agenda muy ocupada? Siete, sí, la prueba de agua. ¿El 7? Ah, sí, Ay,
Sí, el 30 puede ser el 30 o puede ser el Ah, no, no, 30. Pero a lo Ah, yo no mejor sé cuándo lo tengo. quizás en esa fecha ya no va a estar viniendo Pixel. A lo mejor podría ser el día jueves. ¿Cuántos Pixel quedan? Un día jueves, claro, que Pero entendió. Por eso estoy diciendo, que a lo mejor el día 9 podemos hacer la prueba allá en San Bernardo. ¿Pero quién esta prueba que va? Ahí entra todo. Ah, no. La Bueno, sí, ETC. entra. Pero también tienes que saber calcular, digamos, los valores de milímetros al día, todas esas cosas, transformarlas, porque si es que le doy un valor, Y multiplicar la ETC, bueno, hacerle todo por el caso. quizás no, pero es que en realidad sacar la ETC ya es como, Y en eso me equivoqué. es básico, Para hacerlo rápido. es básico, ¿ya? ¿Qué hora es? Bien, temprano, ¿cierto? No, no es parte de lo que le iba a mostrar, pero justo estaban acá. Estas son válvulas solenoides. Se conectan, o sea, es una verdadera llave, pero obviamente con un circuito eléctrico que se conecta a los programadores y yo desde acá tranquilamente puedo abrir o cerrar y darle el impulso eléctrico para que se active este solenoide y permita abrir o cerrar la válvula internamente. Fíjense que en un lado, Chevo para verla porque estaba contra luz. fíjense que en un lado hay una flecha. Ahí se ven completo los. Esa flecha siempre tienen que respetarla, ¿Cuál que es flecha? ¿Cuál en el flecha? sentido donde tiene que fluir el agua. ¿Ya? A ver, muchachos, ¿no? Aquí hay una flechita. Esa flecha tiene que respetarse porque deben considerar siempre el flujo del agua en ese sentido. Si ustedes lo ponen al revés, esto no va a funcionar. ¿Ya? Cooperaron. Bueno, entonces, estas válvulas, ¿ya? Son válvulas o llaves, ¿ya? Pero estas son válvulas automáticas, se podría decir. ¿Ya? ¿Esa es la llave? Sí. Eso es una llave manual, se podría decir, ¿ya? Que permite abrir y cerrar también, cuando se Pero corta es la luz, lo por que ejemplo. vendría siendo circuito eléctrico. Sí, esto funciona con un pequeño impulso eléctrico, ¿ya? Por lo tanto, si se me corta la luz, puedo maniobrarla manualmente, ¿ya? En otros casos, en otros lugares donde yo no tengo mucha conectividad eléctrica, zonas de campo obviamente, y no puedo tener, digamos, conectado a la electricidad, en algunos casos hay unas válvulas que tienen como unas pilas, unas baterías, y tienen una antenita, y transmiten la información en forma remota a una central, y esa central recibe la señal y puede activar o desactivar inalámbricamente una válvula, ¿ya? Cuando tengo, digamos, esos problemas. ¡Pah! Bueno, obviamente estos son otros tamaños distintos, pero lo que quiero yo comentarles el día de hoy es que en los sistemas de riego yo tengo que aprender a monitorear si está funcionando bien aquí. Si está funcionando bien el sistema de riego. ¿Qué métodos yo tengo para poder saber si el sistema de riego está funcionando bien o no? El manómetro. Muy bien. El manómetro. Ahí hay un elemento que me permite identificar si el sistema está funcionando bien. ¿Cuál otro más? Ah, ¿cierto? Y un cuarto elemento me sirve mucho, Caudalímetro. el caudalímetro. ¿Ah? Y es el tensiómetro que tiene el mano. Ahí mismo. O sea, tienen que haberlo dicho de una sola. ¿Ya? Entonces, esos cuatro elementos me sirven para identificar si el sistema está trabajando bien o no. Sin embargo, cuando yo voy a terreno, tengo que verificar
si el suelo o la planta está recibiendo la cantidad adecuada. Porque yo puedo estar funcionando bien aquí, puede estar funcionando bien el amperaje, el voltaje, la presión de trabajo, el caudal de trabajo, puede estar funcionando impecable. Pero resulta que por X motivo a lo mejor no le está llegando el agua suficiente o no estoy regando lo suficiente la planta. Entonces ahí donde entra a jugar también otros sistemas que me van a... ¿Te lo recibo? ¿La vieron ya o no? No. La otra se perdió, ¿no? A ver, ¿Dónde están las flechitas que decía? el otro método Ah, que no se determina, veían, ¿no? o por lo menos que yo tengo que Esa considerar flechita decía para para dónde va. saber si estoy regando bien o no, ¿Y ahí es arriba aquí a también terreno, tiene? verificar Ah, sí, ahí si la mira. humedad del Ahí, suelo ah, corresponde o verdad. no a la adecuada, y también Ya. la cantidad de agua que puede tener una planta. ¿Ya? En el caso del suelo, ¿qué métodos tengo yo para identificar cuál es el nivel de humedad que puede tener el suelo? ¿Esto? ¿Y cómo se llama esto? ¿Esos son los que van enterrados al ladito de las plantas? Ustedes antes dijo Justamente que eran miden tensiómetros. cuál es la tensión que genera esta columna de agua. Por lo tanto se llama un tensiómetro. ¿Ya? Este es un tensiómetro que me va identificando, obviamente lo voy a instalar en el campo, a la profundidad donde yo necesito leer. Este es el sensor, se podría decir. Esta cápsula cerámica porosa es el sensor. Si ustedes se fijan, bueno, está un poquito como fría, porque esto permite salir o entrar agua cuando está en contacto con la tierra. ¿Ya? Este tensiómetro yo tengo que instalarlo dependiendo de la profundidad radicular que tenga mi cultivo. Por ejemplo, para cebollas, lechugas, espinacas, acelgas, esto no me sirve de nada, porque las raíces de esos cultivos vienen hasta aquí y el sensor está mucho más abajo. No para frutales, no. Para frutales o también para otro tipo de hortalizas. ¿Qué tipo de hortalizas son más grandes? Melissa. ¿Ah? ¿Hortalizas? ¿Qué hortalizas conoces que se llaman grandecitas? ¿Verduras? El tomate. Caballo, sandía, melón. El melón, el tomate. ¿Cuáles son las plantas que son así, no? Que uno que las corta y las raya después y las envuelve en una hojita y hace una unita exquisita. ¿Ya? También tienen sistemas radiculares muy profundos, que a lo mejor esto andaría más o menos bien. ¿Ya? Los tomates, las papas, más o menos. ¿Perdón? Exacto, por eso estaba diciendo, las papas más o menos no van, porque las papas pueden llegar hasta por aquí más. Material mezcla. Si las ¿Y papas la, no son la tan caña de profundas, azúcar es una hortaliza entonces también, ¿o no? ¿Qué cosa? ¿La caña de azúcar también será una hortaliza o no? ¿De qué tipo no de sé familia? cómo es? considera la caña de azúcar. Vamos a buscar. Pensé que era como sangre. ¿Cuánto Eh, mide? Esto distintas medidas. hay distintas medidas. Este debe estar como unos 60 centímetros, ¿no? Supone que sí. Hay unos, al tiro voy con eso, hay unos de 30, 90 y hay de 120. Obviamente cuando tengo frutales es mucho más conveniente tener, digamos, a esa profundidad. Hasta 90 centímetros andaría bien. Pero las hortalizas pueden pasar los 40 centímetros. Una llave de cuidar la Sí, pues. Entonces la prueba fértil de la electricidad. Pero que la zona la 20, 40 de 20 y 30 por la esta. 20, 40. Si se cortan la luz, igual tiene una De 20 pequeñita. por la En el Ese caso, parece que digamos, tiene el hoyito arriba para poder poner el por ejemplo, manual. de tomates, Para eso yo parece que el con esta hoyito. profundidad me daría, digamos, una lectura bastante buena. A mí también me sirve mucho también es tener una lectura a este nivel, porque conozco cómo es la humedad en profundidad, no solamente la humedad aquí, porque yo no tengo idea cómo es si es que yo solamente instalo no tengo idea cómo es la humedad en este punto, ¿ya? Y en este punto está la mayor cantidad de raíz en el tomate. Por lo tanto, sería importante que cuando yo instalo estos tensiómetros, que los voy a instalar a esta altura más o menos, este es como el topecito, esta es la tierra, este es el piso. Lo ideal sería tener otro tensiómetro
que tuviese más o menos una profundidad de unos 30 centímetros. Cerquita sí, pues, para que me pueda hacer una lectura de la zona donde yo estoy trabajando. Y esa zona obviamente va a corresponder a una zona que sea representativa. Porque estos no me miden más allá de un metro a la redonda. Después del metro no tengo idea qué es lo que pasa. Esto no me lo está midiendo. Por lo tanto, la ubicación de esto es importante. ¿Ya? Tengo que ubicarlo al ladito donde están las raíces, al ladito donde está el gotero, o donde está el sistema que está entregando el agua. ¿Ya? Entonces, de esa forma, dependiendo de la profundidad radicular, voy a tener uno o más tensiómetros al ladito. Eso es que lo mostró una vez, ¿cierto? Y salió como de una cápsula así. No, esa es una sonda, Un reflex. Ah, ya. un reflectómetro. ¿Ya? Es que está en la jaula, ¿cierto? Exacto, exacto. ¿Qué pasa si ese se cierra hasta los 30 y queda los 30 arriba? No pasa nada, pero lo que pasa es que uno idealmente que se ocupe, digamos, a la profundidad máxima que dan esto. Yo lo podría enterrar aquí nomás, pero lo que pasa es que lo voy a dejar como tan flexible y que, no sé, porque pase alguien y lo rompa, o que pase un animal, no sé, y lo tome y lo rompa, porque esto es plástico, se puede romper. Y por lo mismo tú estabas preguntando cómo se instalaba. Esto, obviamente, yo no voy a hacer una perforación con esto de encima. Martillarla. Yo no sé qué va dentro de algo así como. No. Esto va en contacto directo con la tierra, que tiene que quedar muy estrecho. ¿Ya? Uno tiene que hacer con un fierro, un tubo, ¿ya? Metálico, con una guía, un barreno delgadito. Tengo que hacer una perforación hasta la profundidad de esto, obviamente. ¿Ya? Y una vez que lo tenga, ahí inserto este barreno, ahí. Y lo miden ¿Ya? Pero entonces si se toma el cuidado, la precaución de tratarlo bien, si se puede llegar a Sí, pero es que en ese caso cómprate uno de 30 centímetros, porque estos son más caros que los de 30 centímetros. ¿Ya? Pues si vas a necesitar de 30 centímetros, compra uno de 30 no. No, porque me refiero a que como usted está diciendo que hay que tener igual más efectivamente los Sí, valores. lo que pasa es que estos tú tienes que dejarlos instalados ahí y no puedes estarlo cambiando después, moviendo allá. No, lo que importa es que esto quede estable, porque la lectura, ¿Cuánto rato hay que dejarlo? perdón, ¿Cuánto rato hay que dejarlo? justamente a eso iba. La lectura que hacen estos aparatos no es instantánea. Se demoran por lo menos unas 12 horas en que se estabilice la humedad alrededor y que me pueda dar una lectura adecuada. ¿Ya? Porque yo al momento que lo instalo, no puede que me marque algo, pero no me va a marcar algo real. Ese líquido que tiene ahí abajo. Es agua. Profe, Y el de abajo agua de también. También. Todo es agua. La agüita que ¿Y chupó, colocarlo después de que recién se riega? cuando llega hasta arriba le deja No, la no. intención. Yo, independiente. Hay que tenerlo ahí. Yo lo dejo ahí nomás. Y después, cada vez, antes de ir a regar, verifico cuál es la tensión que está generando esta columna de agua. Porque esta columna, si se fijan ustedes, hay agüita aquí adentro. Esto está lleno de agua. No está saliendo agua todavía porque en La realidad presión que tiene le que hace estar en la contacto válvula. con el suelo para sentir, digamos, como la necesidad de, si que el suelo está muy seco, ¿ya? Si yo pongo un rato la mano acá, se me va a humedecer la mano, porque va a encontrar más seco afuera que adentro. Si está más húmedo afuera que adentro, el agua va a entrar hasta cierto punto nomás. ¿Ya? Profe. Entonces ese manómetro también mide presiones positivas y negativas, ¿no? No, No. solamente una presión negativa acá. Pero Ya. no los confundamos más a los chiquillos. ¿Sirve como un regulador igual? ¿No? ¿Ah? ¿Es como un regulador entonces? Porque si hay mucha humedad. Exacto, Por la exacto. succión. Esa regulación tú la vas midiendo acá con el nivel de tensión mayor o menor. ¿Ya? A pesar de que esté en una tensión negativa. ¿Ya? Pero esa ¿Por qué? tensión Porque por estoy generando, capilaridad. digamos, un nivel de succión acá, así que el suelo está muy seco, empieza a bajar esta columna de agua. Si yo tengo bien cerradito esto, voy a crear un vacío. Ese vacío lo va a detectar este manómetro. Que este manómetro es Sigue siendo mucho la más misma. sensible Por eso te que dice los que una manómetros sola que se ocupan energía ahí para la que medir está los moviendo, sistemas de porque si riego. fuese positiva Porque y eso negativa, significa miden que de tiene la uno en capacidad uno de bares. succionar por sí misma Este y no mide cuando pierde el centibares. agua, ella O no sea, la pierde porque la 100 elimina veces sola, más sino chico. que se la retrae.
Por lo tanto, es más sensible Entonces la que capilaridad los en vez de manómetros que funcionar a tenemos través de allá. ella funciona por la Bueno. hebra del lado del suelo. Si es que yo tengo una Pero eso es tensión pura de positiva, cero, sería positiva para arriba. Julio, Claro. ¿qué significará que yo Pero- tenga una tensión de No, cero? para O sea, la- que no tengo tensión. Las presiones positivas son las que van avanzando por impulso, ¿cierto? Y la capilaridad funciona Imagínate, así, pues el agua siempre va estoy- a ir subiendo por La misma cantidad por de agua que hay el afuera impulso está positivo del adentro. agua. Entonces, esta Y si es que funciona afuera igual que hay la la Tierra, misma cantidad que está con la aquí misma finalidad de adentro, subir, pero como la Tierra tiene una ¿qué me mayor indicaría? ¿Cómo está capilaridad el que ella suelo? cuando está seco el suelo, se fue. si afuera tiene la misma cantidad de agua que tiene esta columna, ¿qué me quiere decir? Porque de esa forma me indicaría que hay cero nivel de tensión. Cuando tengo la misma cantidad afuera que adentro de agua. Y si afuera, ni yo, po. ¿Qué le queda a uno? Estaría tirado yo entonces. Yo que duermo como 5 horas. En este caso, tú tienes que considerar, por ejemplo, si tienes la misma cantidad afuera que adentro, marcándote cero, es que afuera vas a tener un nivel de humedad demasiado alto, porque vas a tener casi agua libre afuera. Es decir, vas a tener un suelo saturado. ¿Qué quiere decir eso? Un suelo recién regado te va a marcar cero. ¿Entienden? Sí, Porque va a estar en equilibrio. claro. O sea, va a haber agua, la misma cantidad de agua afuera que adentro. ¿Ya? Marca menos cero. No. Cero lo más bajo. ¿Ya? Entonces, cuando el suelo se empieza a secar, esta columna, o sea, obviamente el agua empieza a salir por esta cápsula. Por aquí nomás donde sale el agua, empieza a salir y trata de equilibrar el agua que hay afuera con el agua que hay adentro. Si hay menos agua afuera, entonces dice ya, tirémosle agüita afuera entonces, y empieza a bajar esta columna de agua. Al momento de bajar, se va generando una tensión que es justamente la que la detecta este manómetro. Ah, o sea que eso no chupa agua. No, la Tierra chupa Solo el la agua. bota. La bota, pero cuando, imagínate, cuando está muy seco el suelo, puede llegar, por ejemplo, llega hasta acá. Pero después si es que riego, empieza a chupar también, si esto es una ya. cápsula porosa. Ahí sube. Es como que lo que decía que Exactamente. si pones tu mano se va a mojar, tu mano chupa el agua. Perfecto, esa es la lógica. Ah, ya. Bien, pues tú. Con calor. Ahí hay un puestito para que se siente el niño. Ya se pasó por favor. Voy a hablar. ¿Qué faltaba? Estábamos hablando del tensiómetro aquí, no estamos tirando la talla. Algo poco. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica del funcionamiento de esto. ¿Me entienden o no? ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Mauricio. Para medir la humedad que hay en el suelo. ¿Ya? Porque esto yo lo entierro en el suelo, obviamente no lo voy a enterrar solo, tengo que enterrar un fierro primero y después lo pongo acá y lo dejo en contacto estrecho con el suelo y me va a permitir, digamos, identificar qué tan seco está el suelo a través de la tensión que se va a generar y va a medir a través de este manómetro. En este caso, cuando yo estoy en un nivel, esto marca de 0 a 100, pero son centibares, la centésima parte de un bar. Sí, pero en centibares. ¿Ya? Claro, cuando llego a 100 es porque recién me está marcando un bar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo instalo esto en un suelo arenoso, el suelo arenoso va a perder rápidamente agua. Por lo tanto, se me va a secar rápidamente, va a llegar rápidamente a una condición que necesito reponer el suelo. O sea, perdón, el agua. En ese caso, yo no quiero estar con el suelo en un punto cero. Porque, ¿cómo va a estar? Va a estar hacia el otro lado porque no habría ¿Cómo va a equilibrio de estar el agua. suelo si estoy en cero? Va a Saturado. estar saturado, pues yo no quiero estar saturado. Porque estando saturado quiere decir que no tengo aire. Yo necesito un equilibrio entre aire y agua. Entonces, la humedad ideal
se obtiene entre 10 a 20 centibares. Es la humedad a capacidad de campo, Vicente. Día 15, Ya ven. Día 20. como eso ya se instala en un lugar, todo eso, y regula un poco la Lo humedad. ideal es que esta vida Habrá un factor de debería corrección porque no ser de los lados 60 centígrados. puede tener la misma humedad. Claro. Lo que pasa es que, bueno, insisto, en los suelos arenosos se va a perder más rápido el agua. Por lo tanto, yo antes, más o menos como entre 20 a 30 centibares, yo tengo que decir, chuta, ya es momento de regar. Sin embargo, cuando estoy en un suelo... ¿A dónde va? Bueno, dale. Si es que yo estoy en un suelo arcilloso, tengo que esperarme más o menos entre 45 a 50 hasta 60 centibares. Y ahí recién regar. ¿Por qué? Porque en el suelo arenoso, o sea, arcilloso, perdón, el agua todavía mantiene, está más fuertemente retenida, pero todavía mantiene mucha agua. Por lo tanto, puedo esperarme un poco más. En el suelo arenoso no. En el suelo arenoso tengo que regar antes. ¿Cuánto antes? Entre 20 a 30 centibares. Y el intermedio, suelo franco limoso, un suelo franco, entre 30 a 40 a 45 centibares. Pero la humedad ideal siempre va a ser de día 2. ¿Perdón? La humedad ideal siempre va a ser de día 2. Claro. Ahí sería lo ideal. Creo que 30, 40, más franco. Esto obviamente no me va a dar una información precisa, ni tampoco yo puedo quedarme tranquilo solamente con esto. ¿Qué otras cosas en los campos utilizan para medir la humedad en el suelo? Los análisis de suelo. ¿Ah? Hacer un análisis de suelo para conocer la humedad. O si no, hacer la calicata para ver la napa freática. Estas paletitas ¿Cómo? Lo que mide la velocidad es un ánimo. Anemómetro. Sí, es otro tipo de reflectómetro. ¿Ya? Es otro tipo de reflectómetro que también me mide el nivel de humedad que hay. No, se lo pone en la Está el reflectómetro por el que, por ejemplo, el que yo les mostré acá, el que yo saqué de esa rejita, ¿cierto? También está ese tipo de reflectómetros que miden el contenido de humedad en el suelo. Ojo que esto yo lo dejo acá y no lo muevo más. Yo cada vez voy, miro nomás y lo dejo. No es que vaya, después me voy para casa, lo llevo, qué sé yo, y lo guardo, no. Ahí no se lo van. Obviamente se lo pueden robar, sí, pero aquí, ¿qué es lo caro? El manómetro y esta cápsula porosa. El resto es plástico. Entonces todo lleva como los datos a una máquina, ¿no? ¿Qué, esto? El reflectómetro. Ah, sí, claramente. Sí, eso Este sí. no. Sí, no. Pero sabes que también hay unos que tienen sensores eléctricos. Ah, ya. También hay unos que tienen sensores eléctricos que se pueden transmitir, digamos, la información. ¿Y ese prende luz? ¿Ah? ¿Ese prende luz? Luz. Una disco para Eh, si le pone una ampollitita a los ojos, sí. No. Esto es pura agüita. ¿Ya? Y aquí marca Se supone que es como una succión de las que raíces, tuviera una Más linterna. así. que representa la succión de las raíces. Como que cuando está al máximo de presión, ¡pum! Esto está emulando Prende la a una lucecita. raíz. Deja de regar. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué otro método yo tengo para conocer la humedad del suelo? Una calicata. Calicata. Una calicata, ¿cierto? También lo había dicho Javier. Cuando fuimos a Geolux, también Era- les dijeron, ¿no? Que hacían calicata por lo menos sí, una vez pues. al mes. Sí. Pero tenían obviamente otras tienen cuestiones maquinaria más. y todo para hacer una calicata donde se les Le hacen con la máquina. plazca, ¿no? ¿Ya? Y hacen una calicata de lado a lado. Por lo tanto, tienen un parámetro muy claro de cómo es la humedad en profundidad. O sea, obviamente tienen distintos métodos. También creo que tenían una sonda, como la que tenemos nosotros acá. ¿Ya? No sé si tendrán tensiómetro, no tengo idea. Pero entre la sonda y las calicatas tienen más que seguro la información para tomar una buena decisión. Tener distintos métodos solamente sirve para tomar una mejor decisión. Obviamente no es lo mismo regar media hectárea de frutales que tener que regar 120 hectáreas de nogales. Lo otro es pesar el suelo seco y diferenciarlo a cómo estaba en peso húmedo. También yo puedo obtener, digamos, la información a través de análisis gravimétrico, ¿cierto? Ujú, eso, se me Cómo olvidó es el nombre. la humedad en el suelo. ¿Ya? También es otro método, un poquito más lento, sí, Sí, pero pues. también es válido. ¿Ya? En cambio, el tensiómetro una vez instalado me va a medir rápidamente la humedad o el estado hídrico,
La sonda también me la va a medir a cada rato, cada 15 minutos me está midiendo. ¿Ya? Y la calicata obviamente me va a dar una visión global, digamos, de cómo es el perfil del suelo. ¿Ya? Entonces, con esos métodos yo puedo determinar qué tan húmedo está el suelo, si necesita más o menos agua, si estoy regando bien o no. También otro método que yo puedo determinar la cantidad de agua que tienen las plantas. ¿Ya? ¿Se acuerdan alguno, no? De agua que tienen las plantas. Díganme. El del tronco, el del hidrómetro. Muy bien, No me acuerdo. muy bien. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? Bien, Tilín. Vamos, Felipe. Vamos, Tilín. Eso, Tilín. ¿Quién más se acuerda de alguno? No me ¿Más? acordaba de eso ni siquiera. ¿Cuándo lo explicó? ¿Y usted nomás va a clase? ¿Y usted nomás va a clase? ¿Y el resto? ¿Cuándo lo explicó? No me acuerdo. Sí, una prueba ya fue, la otra la segunda. No, porque la prueba pasada ya le aprietan reset y se olvidan. Sí, así es la vida. Es que no están muy fáciles las nuevas, así que. El disco duro más o menos chiquitito, así que Sí. Hay que retener la Para jugar, sí. importancia y lo seguro. Para jugar somos es buenos. como 50 gigas nomás. Sí, y eso. 10 kilobytes. El procesador está como 2 megas. al 10%. Oye, me van a creer que mi primer pendrive era una cosita chiquitita verde que tenía una lucecita y era como de. Era como de megas, sí, un mega. Ah, Era, Las canciones no pesaban eran como 50 250 megas, era la mitad. Era como 124 megas. Imagínate, una tonterita, pero. Y con suerte alcanzaba aquí ahora una canción, un poquito. Sí, pues menos. Kilobytes a gigas. Es que antes estaba Era todo. un poquito pesado, no Antes todos alcanzaba. los archivos se entregaban comprimidos, pues si la cadena que mandaban los computadores era WinZip y WinRAR porque ellos podían comprimir y entregar, no sé, una lista completa a un dispositivo pequeño. Salieron los computadores y los aparatos con la capacidad de convertirlos propiamente como Android, que uno descarga un tema y te lo convierte a tu gusto. Y desapareció WinZip y WinRAR, ya casi ni se Sí, usa. pues ya ni se ve. ya. Pero todavía sí, pues para sacar los juegos de internet, así descargar los Game Boy. Oye, ya pues, muy bien. Un dendrómetro me sirve para identificar, digamos, el nivel de humedad que puede tener una planta, en particular un árbol, ¿ya? Que mide las variaciones del grosor del tronco. Pero a usted no le gusta ese. Ah, A usted no le Pues gusta para ese. medir el árbol, no el suelo. pero ¿qué prejuicio tiene contra mí? Usted dijo, yo me acuerdo. Pero ¿en qué clase estaba usted que el resto no estaba? Porque nadie se acuerda de esa clase. Fue el año pasado. no, el dendrómetro fue hace poco, creo. Hace poco lo del dendrómetro. Pero sí, pues si lo mismo el dendrómetro. pues. Sí, fue como hace 2 clases. ¿Hace poco? En clase particular también para Felipe. Fue como hace 2 clases, creo. ¿Quién más se acuerda del dendrómetro? ¿Dendómetro? Pero de la ¿No se otra acuerda de él? ¿Usted no fue a la clase particular? No le gusta. Ella se va el tronco, ¿no? Ah, ya. Miren, Dendro. no, si ahí ya se acuerdan de todo. Hay otros elementos que sirven para medir, digamos, el nivel, el potencial hídrico que hay dentro de la planta. ¿Ya? Hay otros sistemas que me miden. ¿Ah? Hidrómetro. ¿Perdón? Hidrómetro. Hidrómetro. Higro. Higrómetro es el que mide la humedad relativa, es un instrumento climático. El higrómetro. ¿Ya? Mide la higroscopicidad entonces. Por el nombre, ¿no? Otro método que me sirve para identificar la humedad del agua, perdón, de la planta, la humedad del agua, ¿quiere que uno hable? 100%. Ya, 100%. La humedad de la planta es midiendo qué tan fuerte está retenida la humedad dentro de esa planta. Y eso es el potencial cinemático. Ah, sí. Ah, pues. Sí, pues. la válvula de Scholander. Ah, de Scholander. Y esta es una válvula tipo Scholander portátil. Qué bueno. Scholander. Parece bonito. Se escribe como Scholander. Profe, ¿qué medía el potencial? Esto mide el potencial cinemático de la, en realidad de la hoja. De cinemático.
qué tan fuerte está el agua retenida dentro de las venitas de la planta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace esto? Yo tengo que cortar una hoja, ¿ya? Y ponerla acá asomando el peciolo y empezar a darle presión, porque aquí adentro hay una caja que yo la puedo dejar herméticamente cerrada y le empiezo a dar presión, le empiezo a bombear esto, empiezo a bombear. No, si vamos a ir después. Si por eso estaba preguntando, ¿quién no trajo un gorrito? ¿Ya? ¿Verdad? Había que traer, pero no avisó, po. Ay, chuta, no la avisé. No, po. Oh, sí. Valerana, güey. La capucha. Aquí nos fuimos a la... Mire qué tan fuerte está tomando. Tilín, nos fuimos a la... Ya. Oh, sí. Entonces, acá, muchachos, con este instrumento, nosotros vamos a identificar qué tan fuerte está retenida el agua dentro del xilema. Como medimos, también tiene un manómetro acá que me va a identificar el nivel de presión que yo tengo dentro de esta cámara. Pero cuando yo me detengo, cuando en el peciolo de la hoja que está asomadito, empieza a burbujear el agua, ya empieza como que se revienta. Ay, tan chistoso. Eso mismo vamos a contar en la próxima prueba, es que se arregle. Hágala más fácil, pues, profe. Ahí van a hacer más fácil. Tengo que salvar el ramo. Son 2 platos nomás. Oye, les paso el dato, si alguien está muy urgido, me avisan porque a lo mejor puede darse en temporada de verano. No, si lo voy a pasar igual. No, yo les digo a los que estén... Tengo una pregunta del examen. ¿De cuántas personas será? Ah, El examen, que estoy pensando en el examen. Pero no sabe. y si piensa en todo, ¿por qué? ¿Sí piensa en sí mismo? Ya no puedo. Lo intenté. Ya era la... Hay algunos privilegiados que se van a eximir, pero son poquitos. La sustancia. No, el compañero, no, pues. El puede hacer Felipe. de ocho Ah, bueno. No, son como de 4 personas. ¿Ya? ¿Y tú estás ahí, güey? Vamos a medir el Puede potencial ser. cinemático. Todo ¿les lo parece? decide la siguiente prueba. ¿Ya? Solcito, sí, pues rico. Y ahora se va a quemar usted. ¿Cuál partido? Sí, estamos Bien. estudiando, ahora escribiendo como nunca. Tengo miedo. Me saqué un 4.9 y un 6. ¿Te la calculas? Están al 33% cada nota. 4.9, un 6, yo creo que necesito un 6.3, un 5. Un 7, pelado. Si no me saco el 7 no me eximo. No. Vamos. Melissa. ¿Qué variedad es esta? Ponle más. Comerciales. ¿Qué es ese cocinero? Son bolsitas metálicas donde vamos a meterla. A ver. No, igual no hay tanto sol. Aquí me tapa Entonces, muchachos, la parra. lo que tenemos, a ver, atención, sí, pues. Pongan atención. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que buscar primero una hoja, o sea, una planta representativa, que es una hoja también que esté ubicada en la parte media, que esté expuesta al sol, ¿ya? No me sirve una hoja nueva y ni tampoco una hoja tan vieja, ¿ya? Una hoja que esté expuesta. Y lo otro, esa es muy nueva, Lo otro también que tenga el peciolo medianamente grande para que pueda asomar acá y yo verla fácilmente. Apuesto por eso. ¿Ya? ¿Ya? Pues Sacarla con peciolo y todo. sí, no la saqué todavía, no la saqué todavía. A ver, ocupemos esta mejor que... Esa nueva. Ah, no había visto. Ya. Porque están saliendo mal la puntita, mal la esquinita. Ujú. ¿Ya? Entonces, lo ideal es tenerla, por lo menos,
unos 10 minutos aquí la bolsita para que se equilibre el nivel hídrico que está dentro de la planta, digamos, con lo que va a representar la hoja aquí en este caso. ¿Tiene no se la vamos a sacar al tiro. Como la lucha libre, hermano. Ábrelo un poquito. Sí, porque no me gusta Buena, Oh, lo que hizo. ¿La limpió? bien pegado al tallo, profe. Le pidió permiso. Decirle a la profe Ferti. Le pidió permiso, ¿no? Reutilizable. Le pidió permiso a la tierra. Entonces, ahora Ahora hay que tocar un pan. Hermano. ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es instalar para que se vea el peciolo. ¿Se fijan? Se está asomando el peciolo. ¿Lo ven o no? Yo lo vi. Yo lo vi a él. ¡Wow! Genial, ¿cierto? ¡Qué lindo! Ya. Vamos a tratar de dejarlo bien asomadito y empezamos a apretar un poco para que quede lo más sellado posible. Guatero. Pero que no se corta, Sí. Ya. Entonces ahora vamos a doblar esto para ponerlo ahí en ese espacio. No importa que se doble la hoja, da lo mismo. ¿Ya? Una cartita. No, tiene que doblarla de ahí. Una pajita. No, tiene que Falta doblarla. calle. No, de aquí. Intentando. Llega tarde, me encima. Si no, yo no me manejo con esas cosas. Está acuático el caregallo. Oh, buenísimo. Ahí está su mano del poquito. ¿El camarógrafo? Todo el rato, man. Estoy haciendo un documental. Ese va para YouTube. Ya. Ahí estamos entonces con... y fíjense que no la suelten. Yo con esta lupita puedo verificar, ¿ya? Ya. Obviamente con dándole sol, ¿ya? Con el sol. Ahí yo puedo ver, digamos, claro, igual queda un poquito abajo, si lo hubiese quedado un poquito de arriba queda más nítido en la lupa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se ve? Grabo. Impresiona. ¿El agua? ¿Alcanza a ver? Cuando empezó a bloquear. No se ve nítido porque quedó muy abajo, hubiese quedado un poquito más arriba. Ya. Entonces, lo que Eso. vamos a hacer... Porque eres colocolino. Pero fíjate, mira, Arturo, fíjate que tiene Arturo. un tope, pero no le hagas hasta allá, trata de mantener ahí, y arriba también tiene un tope. Hasta ahí, ¿ya? Ponga la patita ahí. Ah, el profe. Espérate. Lo otro, no toques esta parte porque si tú lo tocas, se bota el aire. ¿Ya? No al tope. Exacto. Un poquito más largo, dale más
Más largo, eso. Siéntete. Más arriba. Más arriba. Fallé. Más arriba. ¿Se escucha que va? Con cariño, hermano, con cariño. No quieres pagar 5 millones, Arturo. Pero un poquito más rápido. Es nuestro cartón, hermano. Fluye. Oh. ¿Está subiendo la presión o no? ¿Sí? Profe, lo estoy grabando. ¿Qué sol? El sol es mental. ¿Qué está hablando la mano? Ahí se escucha algo, ¿no? ¿Está saliendo aire o no? Porque si está saliendo aire es porque quedó mal cerrado. Fíjense que no vaya a salir... espera, dame un segundito. ¿Sale o no algo de agua? ¿No? Sí, ¿Todavía? tiene, profe, un poquito de agua. No. Yo lo veo. Véanlo con el al sol. ¿Cómo me quemé lo? No, No. ¿Cuánta no, presión? todavía no. No, está muy poco. ¿Eso está en séptima? No, ese está en bar. Vamos, Arturo. Todavía no tiene. Cha. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué dice? Cha. Cha. Ah, cha. Dije, cha. Aquí es Blight. ¿Cómo que flight? Arturo con cuidado, sí, pues. Pero no. Joel. ¿Cómo va? ¿Se ve algo, no? A los pirañas. Yo creo que... No, todavía no. No, si el otro, delante salió a los 8 bares salió. Agua. Ya se secó, ya se evaporó. ¿Qué es lo que pasa acá, muchachos? Por favor, entendamos un concepto. No, si no, el movimiento no, si no es pesado. En este caso, por favor, entendamos el concepto que hay detrás de esto. Mientras más seco está la planta, más cuesta sacarle el agua de la hoja. Por lo tanto, necesito más bares de presión para que bote el agua a través del peciolo. Si esto hubiese estado recién regado, o por lo menos hubiesen regado ayer, y esto hubiese estado bien humedecido abajo, la cantidad de agua hubiese sido bastante más alta y hubiese sido fácil sacar. Hace 2 años atrás parece que también, porque el año pasado no lo ocupamos como estábamos en pandemia, el año antepasado yo me acuerdo que salió agua como a los 3-4 bares. ¿Qué quieres? Dale, Arturo. Arturo. Ya, 5 recetas. Capitán. Pero, a ver. ¿Cuánto regaron a la No, 5. No, 5. Pero mira, está saliendo agüita, ¿o no? Sí. ¿Especial o? ¿Cierto, no? Poquitito. Mira, a ver, dale un poquito más. Pero ojo, uno tiene que medir cuando empieza a salir agua. Pasito. Ahí detiene la medición, o sea, detiene el bombeo y empieza a generar, digamos, la lectura de la presión. ¿Ya? Eso te... Cuando empieza a salir agua inmediatamente, uno detiene el bombeo y mide la lectura, digamos, No, porque imagínate si que por ejemplo Arturo no está mirando si está saliendo agua, bombea y a lo mejor le va a dar una lectura errónea. O sea, se pasa por ejemplo, mide a los 6 bares, siendo que a lo mejor llega a los 4,5. Sí, paso para allá. ¿Más permiso va a pasar para allá? Es que lo que pasa es que esto se hace inmediatamente cuando uno lo corta. Uno lo hace inmediatamente. Ah, sí, porque para tanto se hidratar. Pero podéis ponerte el bloque al revés. No, porque me pega en la nuca, por eso le estoy dando la espalda. Oye, ¿hace cuánto no arriba, no? No lo sé. Mira, según lo que me dijeron, que habían regado ayer, pero parece que regaron una hora, creo. Pero fue muy poco. Fue muy poco. Arturo. ¿Y esto para dónde se va toda esta fruta después? Ah, los profes se la llevan para la casa. Todos los profes se la llevan para la casa. Aquí hacen vino. ¿Aquí hacen vino? Sí. ¿Dónde está, profe? ¿Está escondido? Sí, pues está escondido. Entonces, ¿qué variedad sería como merlot? ¿Cuántos años lleva acá? ¿Se lo toman al tiro por eso? ¿Cuántos años lleva? Acá. 21 años. Acá. Yo no he visto vino. Pero hay una hay
La otra vez estaban haciendo, Hay un como una vez ramo que hubo que clase, hay, estaban haciendo afuera vino. Vinificación. Estaba pasado copete. Hay un ramo Sí. que hay elaboración de cerveza. ¿Y lo tenemos nosotros? De ingeniería, electivo de ingeniería. Pero agrícola. Sí, pues. ¿Cómo vamos? Ahí sale una bolita. Ahí está A saliendo. ver, Ahí está burbujeando. ¿vieron? Ahí uno tiene que medir inmediatamente. ¿Está burbujeando? Estamos. ¿Cuánto vale? Ahí dice 5. 5 vale. ¿Sí? ¿Dónde está la gotita? Oye, ¿qué te Pero véanlo así mejor. Ah, sí. Ahí se empieza a medir cuando ya empieza a Sí, cuando empieza a burbujear. Sí. La embarran, chiquillo. Nada que ver. Ahí está burbujeando. Tirándole la mala a todo. Bueno, no es lo ideal es seguir bombeando porque uno aquí tiene que parar la medición. Pero más que nada lo que quiero es que vean ustedes la 3 millas. Me faltaba ritmo, Arturo. que vean ustedes las burbujitas que empiezan a asomar ahí. Claro que cuando tapan el sol, ahí. Yo no veo, precisión. Pero póngase, hija, por este lado. Por este lado se pone. Ah, ya. Lo veo, ¿no? Vamos a buscarlo con cámara. Sí, se ve. Ahí uno tiene que medir inmediatamente la lectura y eso va a depender obviamente de... Sí, lo que pasa es que uno tiene que hacer por lo menos unas 10 mediciones en cada sector, ¿ya? Y de esa forma identificar, digamos, cuál es el nivel hídrico de la planta. Yo tengo que hacer una medición siempre a la misma hora, ojalá siempre a mediodía. ¿Ya? No es un tema de capricho querer asolearlos tanto a usted, sino que uno tiene que hacerla a mediodía esta medición y siempre a la misma hora. ¿Ya? Porque tengo... ¿Afectan algo con la más tarde, profe? Lo que pasa es que el nivel hídrico va a cambiar. El nivel hídrico va a cambiar, digamos, cuando baja la temperatura, Mediodía, cuando la cuando más radiación sol es la misma. Es el donde nivel más toma agüita de transpiración de la la planta planta. te va a variar. Por lo tanto, Siempre hay que hacerlo cuando el sol está arriba. siempre a mediodía, claro, cuando está, digamos, activo la evapotranspiración, es lo mejor. ¿Y después del río? Lo que pasa es que tú lo que deberías de hacer es medir antes del riego y después del riego para tener más o menos el parámetro en donde tú te tienes que manejar. Y lo otro, muchachos, que es importante que estos sistemas se utilizan mucho en viñas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la planta? Y por favor necesito que me respondan. ¿Qué pasa en la planta cuando falta agua? ¿Qué es lo que genera la planta? No, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce la planta? Flor. Fisiológicamente, ¿qué es lo que produce la planta? Pero, sí, pues oxígeno, pues sí, pues produce oxígeno, ¿Qué es lo que produce? transforma. Sobre todo las viñas. ¿Ah? Azúcar. Flores y muchos colores. Azúcar produce. Cha cha cha. Azúcar. Está todo relacionado. Azúcar produce. Cha, cha, cha. ¿Ya? Y de esa forma mejoro la calidad de los vinos. Por eso uno tiene que tratar de darle, o sea, conocer la condición hídrica de la planta, de las viñas, y tratar de darle un estrés hídrico, pero controlado. Porque si tú no controlas el estrés hídrico, se te va la planta. Yo sería como la mayoría de frutales o solo las viñas. Sobre todo las viñas. Porque lo que pasa es que las viñas, como son un poquito más caras, digamos, la producción de vino puede permitir este trabajo. ¿Ya? Pero porque las plantas están modificadas para eso. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustaste? La presión y la presión, ¿qué Sí, dice? igual está saliendo harto delante, pero ya como que no está saliendo mucho. Se desfibra todo el agua, ¿sabes? Está todo en la bolsa el agua. Pues, la bolsa que está ahí adentro, con la hoja. Ya. El secreto de la agüita. Ya no va a salir más. Ahí está sonando, pues. Le falta ganas. No le quiera hacer, no le quiera hacer. Mira, ¿cuánto llevo? En 8. Oye, Ájala. 8 horas.
Mira, todavía sigue saliendo, mira. Mira. Ya, esta noche, está bien. Mira, ahí sigue saliendo todavía. Ah, sí, sale, sí. Mira, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué anda ahí? ¿Ese bichito? Una liendre, no sé. Una liendre. Perdón, bichito. Estos bichitos de hoja, Trix. Exacto, bien, Tilly. Buena, Tilly. Muy bien. ¿Se lo mostré yo en una imagen? ¿Sí? Ese es un trip. Ese bichito que les mostré. ¿Cómo se llama? Un ¿Trip? De esos mismos, paladena. Se alimenta sobre todo de tejidos nuevos. ¿Eso se comen? No salgo, no. ¿Y cuántas variedades? Echan al ojo O sea, y a la ¿cuántas especies de trigo? ¿O no? Es una larguita, así una hora. Oiga, Es una que hace como galerías dentro de la hoja, que va entre medio. Ignorada. Lo que hace el trip justamente es raspar, porque el aparato bucal es raspador, ¿ya? Y te va raspando la hoja, te la va generando como grietas, ¿ya? Y sobre todo en las frutas, se te va como fruta de descarte cuando tiene daño de trip, porque tiene como una rascadura, ¿sí? O sea, no es rascadura grande, sino que como una costra que se va formando en la uva, o sea, perdón, en los frutos. ¿cuántos tipos, o sea, especies hay de trigo? ¿Es el mismo que el que El está trip en el Frankinella occidentali, aparte del trip californiano, no sé si habrán otros trips. Profe, ¿cómo le saca el aire? Buena pregunta. Ahí está. Wow. Bajo al tiro, ¿Ya? se deshinchó. Vamos para la sombra. Las bolsitas, ¿quién se quedó con las bolsitas? Ya. ¿Usted tiene el disco? Que no tengo más bolsitas. Lo voy a ocupar por partido, profe, después se lo devuelvo. Bueno, me lo trae. Me lo trae limpiecito, sí. Sí, pues, ahí a mis jugadores les voy a dar el implemento. ¿Estos cuadernos de quién son? Vamos, equipo, weón. Se pausa entonces. Me quiero motivado.